Nos habían dado un temario concreto con el tema de los sistemas de carteras y de flujos. Lo que ha quedado claro ya es que estamos en un sistema concreto que es el de realización de audiencias para resolución de cuestiones jurisdiccionales. Claro, en todos los que han expuesto veo que tenemos los mismos problemas. Por allí se habla muy, digamos, muy elogiosamente y que en Esquel tenemos tal o cual cosa. Acá le digo, no es tan así. Yo he elegido a propósito en la presentación un fondo del bosque, no hay tal camino hecho en Chubut. Esto, de verdad les digo, no es falsa modestia, no tenemos modestia de ningún tipo, ni siquiera falsa nosotros en realidad, es real. Todos los días levantarse a ir a pelear el nuevo desafío del día. Trabajo en conjunto con las oficinas judiciales desde el rol que me toca a mí, que es juez penal. Nosotros tenemos... Esto lo voy a pasar muy rápido, que es un tema constitucional. Desde el año 94 nosotros teníamos la imposición normativa de la publicidad de los actos, concretamente en todos los actos y especialmente en lo que eran los procedimientos judiciales, donde debía ser oral el sumario y la prueba. Por supuesto no lo cumplíamos, no teníamos la norma, como dice Alberto Binder, siempre nos hace falta tener la indicación concreta de una norma, pero habíamos empezado tímidamente, cuando yo era juez de instrucción, allá en el 2005, a hacer algunas audiencias, aunque sean en el despacho del juez y con un grabador, con algunos fiscales que han visitado ya casi todas las provincias que estamos empezando en esto, como Rivarola, el doctor Sachino. Interesante, teníamos la norma constitucional, nos faltaba el Código Procesal Penal. Ya en el 2006 empezó a operar un código que se había implementado un poco antes. Está nuevamente el tema de la publicidad entre todos estos principios que ustedes ven, son comunes a todos los procesos. Pareciera que siempre nos hace falta que se nos indique que la publicidad es importante, pero en un sistema de audiencias, en un sistema concreto de audiencias, nosotros vimos algunos cambios porque nos tocaban, ya como en mi caso yo era juez de instrucción, había una de las camaristas de la Cámara del Crimen con un problema de salud, me tocaba hacer juicios todo el tiempo. Y teníamos aparte el tratamiento o el procesamiento de todo lo que teníamos en el juzgado. Rodolfo Barroso era secretario en el juzgado conmigo y antes habíamos sido socios en el estudio, así que no nos separamos nunca de trabajar juntos con Rodolfo. Vimos que el cambio del sistema mixto al nuevo Código de Procedimientos, este tan mentado acusatorio que estamos charlando estos días, no difiere, veo, casi ningún lado, porque todos han ido abrevando de los proyectos de INESIP. Si hay algo que hay que destacar acá es la participación de gente como Alberto Binder y toda la gente de INESIP, como hablamos con Mariano recién, de Santiago, lo generosos que son con su conocimiento y lo generosos que son con los aportes que nos hacen para que nosotros podamos seguir adelante con esto. Nosotros vendríamos a ser como los Salieris de Charlie, pero de INESIP. Todos tenemos más o menos el mismo marco normativo. Entonces, en el debate, la ley 3155, que era igual que los códigos, inclusive que el nacional, tenían esto de la publicidad y el debate oral, porque esto caracterizaba el mixto famoso. Pero como todos sabemos acá era un poquito de mentira eso, porque a los palos llevaban a los testigos para que digan lo que ya el juez había visto en las actas que le habían fotocopiado, entonces era un poquito de mentira. Entonces acá, pero en realidad para nosotros fue un matiz los juicios, porque el formato del juicio oral y público lo seguíamos manteniendo, aunque profundizado, y el verdadero cambio para nosotros fue la audiencia durante la etapa penal preparatoria, porque imposibilitaba que un juez llegara a un debate colegiado o unipersonal conociendo algo, porque no teníamos lo que en Chubut por lo menos denominaban las radiografías, que era todo un recuento en fotocopias de 4 cuerpos que daban 20 hojas que servían, que eran las que nos daban para que vayamos a hacer el juicio y ya sepamos la registraduría fiscal, etcétera, etcétera. Acá sí vimos un tema importante porque ya no había soporte papel para nada de esto que teníamos indicado. Y en la norma procesal nos indicaba concretamente el principio de la oralidad completa en una audiencia oral y pública, aparte para el control del ciudadano, que tanto se ha destacado y esto lo celebro enormemente, y también una indicación en la norma general, en el artículo 260, de que cualquier cosa que haya que discutir entre las partes, démosle forma de un incidente, pero el incidente se hace por escrito. Es bastante contundente en ese sentido el código y a nosotros nos sirvió muchísimo a la hora de poder agenciarnos, digamos, un sistema de resolución de audiencias como es el que nos impone este nuevo procedimiento. El debate, como ustedes vieron, seguimos teniendo algunas actividades escritas que creo que son imposibles hoy, quizá dentro de 10 años tengamos un modelo de sentencia como se pretende en los proyectos originarios. Nunca va a ser el veredicto de un tribunal porque nosotros debemos motivar. Si los jueces seguimos haciendo sentencias, vamos a tener que motivar. O sea, no serán 100 páginas, serán 20. Los recursos tendrán otras vías diferentes que nos permitan hacerlo, pero no vemos
mucha diferencia allí. La sentencia escrita es para la responsabilidad y para la cesura, que es otra novedad que nos trajo este código de procedimiento, que es muy, muy importante para nosotros, porque de verdad estamos entendiendo que en la imposición de penas, en el caso de condenas, estamos realmente tratando de poner la pena justa y proporcional al lícito que se ha acreditado en el debate. Hoy en INESIP temprano bromeábamos diciendo que antes utilizábamos el mismo artículo 41 del Código Penal con un sistema que denominamos en Esquel dígitos oscilantes para la pena, que era más o menos 15 años, era así, y lamentablemente era así en serio. Yo bromeo con esto porque a veces con el humor llegamos más fácil a entender. No sé si esto hoy se termina de ver bien, pero en todos los modelos que estamos viendo como acusatorios es esencial el tema de la cesura, para poner la pena justa, que no haya, digamos, como un formulario de gravedad, porque si llegáramos a ese punto que por tal gravedad del hecho va tanta pena automática, como a veces pide la sociedad mal informada o mal asesorada o mal influenciada por algún interés político, vamos a necesitar computadoras y no jueces, digamos. Entonces esto de acercarnos al ciudadano quedaría en una premisa distinta. Ya vamos a ver, entendemos que han cambiado esos paradigmas de que hacemos justicia, que somos un poco el Robin Hood. Tenemos otras indicaciones, por lo menos en este sistema. Y en la etapa penal preparatoria, al hacer todas audiencias orales y públicas y que nuestras resoluciones sean orales, con algunas constancias de actas de contenido solo referencial, como hoy veíamos en otras charlas privadas, tenemos la obligación de dar algún soporte, y estamos trabajando en Chubut en un sistema que es por ahora unificado en toda la provincia de registro de audios. Ahora les voy a mostrar algunas cuestiones que son comunes al uso de todos los días y otras que están empezando a verse en todo el país, algunas imágenes forenses, digamos. Y en otras, como en Trelew, por ejemplo, nos contaba Guillermo Cosentino, que después va a exponer, que en algunos lugares tenemos ya registro audiovisual y como siempre no nos alcanza la plata para llegar a todas las jurisdicciones, que somos 5. Pero bueno, estamos mejor que lo que estábamos. Acá nosotros vemos lo que todos tienen, que son salas de audiencia. En Esquel en particular tenemos un problema edilicio superado. Para nosotros no es una sala como esta, digamos, pero tenemos una sala interesante. Tenemos una sala más chica, que no se las muestro porque es exactamente igual, pero la mitad de tamaño, y una más chica aún para controles que son muy similares a lo que ustedes vieron en Chile, porque prácticamente también, como INESIP había tenido una influencia en Chile, utilizamos la experiencia chilena para que nos sirviera. Otra visión que es nueva es esto dentro de la sala. La gente por allí no termina de ver la importancia que tiene un verdadero sistema de registro de audio y de control, porque no se lleva ningún papel el participante. Puede llevarse el registro de audio porque las audiencias son orales y públicas, inclusive la parte o algún periodista, si no hay ninguna restricción. Usted le pasé muy rápida la diapositiva, pero había algunas excepciones a la oralidad que tenía que ver con el tema de cuando participan menores o hay delitos que pueden afectar, digamos, la moral, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, esto es una nueva imagen, digo nueva porque hace 6, 7 años que estamos, pero es nuevo para nosotros ver en la conformación de un tribunal. No tenemos el problema que escuché por ahí, que hay en otros lugares, de problemas con los jueces de repetir la estructura del despacho por juzgado, porque nosotros tenemos en Esquel, yo le voy a contar muy rápidamente cuando veamos las competencias, un sistema de colegio de jueces. Alguien llamó pool de jueces, es más o menos lo mismo. Esto sí es una imagen nueva, creo yo. Nosotros tenemos puesto muy fuertemente el empeño en varias partes del proceso que nos toca ir operando en todo este tiempo, y uno de ellos es la deliberación. Entendemos que es sustancial para nosotros, al no tener papeles donde apoyar, digamos, nuestras decisiones, que la deliberación de todo lo que sea tribunal colegiado, sea de 2 jueces o de 3 jueces, según lo que nos toque hacer, que es donde deliberamos, digamos, si no cada uno resuelve al terminar la audiencia inmediatamente, es poner en común algunas cuestiones de criterios que están surgiendo, porque como yo les mostré en la imagen del fondo, es un bosque en donde no se ve muy bien el camino, porque casi no hay un camino hecho, lo estamos haciendo entre todos en todo el país. Y acá nos ponemos en común las novedades de una petición de una de las partes, o la manera como uno entiende que debe resolverse, y ni hablar si somos 3 jueces que tenemos que resolver lo mismo. Ahí ya directamente es deliberación, igual que en el área de la sentencia específica. Pero además, esta sala que hemos puesto del Colegio de Jueces Penales es también para reuniones de la Cámara. Nosotros la Cámara de Revisión, que ya les voy a mostrar la competencia, la tenemos en el mismo piso, estamos todos en el mismo lugar, y hacemos reuniones con la oficina judicial u otras, digamos, para poner en común las estrategias para abordar el sistema de audiencia, que es absolutamente distinto al que veníamos trabajando. La organización vertical que teníamos antes es exactamente igual que lo que ustedes vieron en los demás esquemas de planteo, y los mismos que van a ver repetidos en todo el país. Tenemos el Superior Tribunal vamos a empezar al revés. Nosotros ya teníamos juzgado de menores,
con una especialidad y juzgado de instrucción. Teníamos la investigación y garantía, y digo investigación y garantía porque en Esquel teníamos un plan piloto donde los fiscales investigaban desde el 2002 y el resto de la provincia no. Teníamos una cámara de apelación instructoria en la jurisdicción de Esquel, que también se replicaba en las demás localidades, las ciudades más grandes de Chubut, que era multifuero porque era civil, con todas las ramas, civil, comercial, laboral, de familia, todo lo que fuera, con la parte de revisar las prisiones preventivas y un montón de cuestiones concretas del penal. Eso se le ha sacado, ahora les voy a contar cómo lo hacemos. Y luego teníamos la etapa de juicio, sí, con una cámara del crimen estándar, como tienen todos, y un juzgado correccional, y luego los recursos, era la vieja inventada casación ante el Superior Tribunal de Justicia. La organización horizontal que nosotros trabajamos con la nueva normativa es esta. El Superior Tribunal de Justicia nos ha puesto en una horizontalidad plena que no pudimos desarrollar completa porque terminamos teniendo colegios de jueces penal y colegios de jueces de cámara, con un problema gravísimo de afectación del recurso humano juez, digamos, porque tenemos en Esquel, especialmente se marca por la cantidad de trabajo que tenemos diferente, ahora les voy a mostrar las competencias, y la imposibilidad muchas veces de abordar algún trabajo que ha llevado a hacer algunos parches normativos, como son algunos acuerdos con rango de ley que se autorizó en su oportunidad. Como ustedes ven, tenemos la oficina judicial, los colegios de jueces en un rango de igualdad, porque lo que tenemos tajantemente diferenciado en Chubut son dos cosas en realidad. Con el fiscal tenemos diferenciada la función de investigar de la de juzgar, y nadie puede entender que si había un abogado que hacía todo y se llamaba juez era malo, y ahora viene un fiscal y hace todo y es bueno porque se llama fiscal. Entonces tenemos diferenciadas las funciones, el fiscal no puede pasarse a nuestro terreno y nosotros al de ellos, y nosotros hacemos el control de la investigación y él tiene la titularidad del ejercicio de la vindicta pública. Él impulsa en los delitos de acción pública y los dependientes de instancia privada una vez instados. La oficina tampoco se puede mezclar con nuestro trabajo porque la oficina judicial también en el Código Procesal hay otra incisión muy profunda que es imposibilitar la delegación concreta. Nosotros por eso resolvemos todo vía oral o escrito, según lo que tengamos que hacer, sin ningún tipo de asistencia en ese sentido. No tenemos escribiente, no nos da un apunte, a eso me refiero. Entonces, no hay problema en poner en un rango horizontal todo esto. No hay tanto ego quizás, pero se puede entender también como que se nos impuso una forma de organizar nuestro trabajo diario que nos ha servido hasta ahora. La competencia de la oficina judicial está puesta en un artículo del Código de Procedimiento y luego estamos trabajando en acuerdos que los logramos yendo un representante de los jueces y el director de la oficina judicial a Rawson, que es la capital de mi provincia, uno por jurisdicción, un juez penal y el director de la oficina judicial, y con nuestro coordinador de oficina, que es Guillermo Cosentino, hacemos puestas en común, elaboramos proyectos y se los damos a la sala penal para su aprobación. Hasta ahora nos ha ido bastante bien, no se han corrido ni siquiera ni una coma en la redacción, estamos tratando de poner en común proyectos. Como ustedes ven, hay algunas cuestiones concretas que son iguales en todas las oficinas, pero la oficina de Chubut, la oficina judicial de Chubut, pisa fuerte en algo, porque si ustedes se fijan bien, lo primero que puse es dictar resoluciones de mero trámite, pero en el proceso el juez dicta todas las demás resoluciones, pero las resoluciones de mero trámite que tiene que ver con el manejo de la agenda, las dicta el director de la oficina judicial. Veo en la experiencia que han expuesto hoy que no es tan así en otros lugares, como que la oficina judicial ha venido a ver, se va un mate, tomame un apunte, te dicto. Esto no es así. Para que esto funcione tiene que haber con el mismo rango salarial de un juez y las mismas responsabilidades. No se le va a poder hacer un jury a un director de oficina judicial, pero digamos va a tener sus responsabilidades muy controladas por el Superior Tribunal de Justicia, y lo demás sí es administrativo. Colaborar en el trabajo material de los jueces es lo que hacemos todos los días, gente que ya trabajábamos en conjunto, hemos cambiado las normas, pero el trato diario en todos lados es más o menos similar. Y tratamos de aleccionar a la gente que ingresa a su función a manejarnos en este ámbito de buenas prácticas. Y luego, fíjense ustedes, todo tiene que ver con organizar audiencias y debate, todo tiene que ver en la tarea de la oficina judicial. El trabajo que hacemos nosotros, 6 jueces, ronda el 94,algo% contra el 3 y pico % de los camaristas. Digamos, esto es la muestra clara de que no tenemos ninguna vaca atada en Chubut. Tenemos serios problemas que tienen que ver con esta lógica de preservar algunos cotos, o no sé cómo se refieren por ahí, creo que dijo Feudo, el doctor Ricard. Es cierto esto. Creamos una estructura de 12 camaristas que podrían haber sido perfectamente 3 en una sola cámara, porque el recurso sí es importante. Ahora estamos trabajando en proyectos para ver si sacamos algunas competencias que podrían ser, tomadas por las cámaras, como por ejemplo el recurso del fiscal, que hoy va a la sala, o la ejecución penal, que no
les impida luego intervenir en algunas cuestiones, como por ejemplo la revisión de las sentencias que hacemos nosotros. No hay un sistema en puridad, no tenemos ni un sistema de carteras ni un sistema de flujos estrictamente en el área de la organización de la audiencia, y yo le puse mixto, que no se note esto como ningún tipo de parangón con lo que es el sistema mixto en lo procesal. Nosotros tenemos un sistema de erradicación de causa normativamente impuesto en la competencia que tenemos los jueces penales, donde nos dice el juez que previno se queda con la causa, y ya tenemos un problema para el flujo pleno. Y tenemos otro problema que es la integración horizontal, nos hace cumplir funciones, como ustedes vieron, en distintas tramitaciones, por supuesto, pero un día soy juez de garantía y después tengo que ir a hacer un juicio de tribunal colegiado, después todo un año me toca la ejecución, más las demás cuestiones, las guardias semanales, etcétera, etcétera. Entonces tenemos el sistema de juez en turno y de anclaje que por ahí nos impide el sistema de flujo, pero en lo que trabajamos con la oficina judicial es que haya un principio serio de aplicación, que es la fungibilidad del juez. O sea, el juez que no está ocupado va a hacer la revisión de la prisión preventiva que acaba de dictar otro, o cambia una guardia, o para ir a ser un juez a otra jurisdicción que nos piden, porque somos itinerantes en toda la provincia, cambiamos nuestro trabajo. O sea, en una carpeta puede verse que hay la participación de más de un juez penal que haga etapa penal preparatoria, y puede haber empezado uno con la apertura y notificación de la investigación penal preparatoria, y otro haga la audiencia preliminar, en la que inclusive se haga un juicio abreviado. Como estamos empezando en esta reforma, hay que cambiar el paradigma, hay que hacer las audiencias, porque esto nos dice ciertamente que estamos frente a la comunidad. Yo no resuelvo lo mismo si no tengo la gente adelante. Esto, por más buen juez que sea cualquiera de nosotros, o fiscal o defensor, pareciera que no, como dijo el general Perón, ¿no? Yo soy radical, pero lo debía decir igual. Somos todos buenos, pero si nos controla somos mejores, dijo el general. Y esto está muy bueno, porque en realidad necesitamos tener esa fuerte mirada de la comunidad para que nos critiquen muy severamente cuando erramos, pero de ser posible que se nos critiquen por los errores propios y no por los que dicen que tenemos. En esto tenemos nosotros todo lo que les he escrito aquí, esto lo dice Binder y toda la gente de INESIP hace años que nos vienen diciendo, miren, ¿sabe cómo ustedes tienen que manifestarse ante la comunidad? Oralmente, en la cara al pueblo. De ser posible, si tenemos tiempo, vamos a la escuela después, hablamos con los medios de prensa, pero fundamentalmente ante los justiciables de esta manera, frente a ellos, frente a la víctima, frente al imputado. Es más fácil hacer un arreglo si no vemos llorando a la víctima. Estas cuestiones son esenciales de nuestro trabajo. Lamentablemente nos empezamos a dar cuenta hace 10 años, cuando alguna gente, insisto, como la gente de INESIP, entendió con una visión de futuro que era necesario ya empezar a hacer una reforma para que en 20 años podamos dar la cara a la comunidad y decir, somos jueces, somos fiscales, somos defensores, somos directores de oficinas judiciales, en el mismo rango.